Y hay una preocupación que se ha comenzado a generar más aún en los padres de familia sobre lo que viene siendo el tema de la clase virtual que viene dando el gobierno central. Si es útil o no es útil, ¿es suficiente o es insuficiente? ¿Qué es lo que puede pasar? Y sobre todo el día de ayer que hablábamos con el exministro de Educación, Nicolás Lynch, y él manifestaba que lamentablemente en el Ministerio de Educación se ha tomado la decisión de impartir la clase en la modalidad virtual a nivel de escuelas públicas solamente entre el ministro, según las palabras del exministro Nicolás Lynch, entre el ministro Martín Benavides, ministro de Educación Martín Benavides, juntamente con sus asesores, como que le pregunta al asesor de la derecha, oye, ¿qué hacemos? Hagamos esto. Oye, ¿qué hacemos? El de la izquierda, hagamos esto. El que está adelante, oye, ¿qué hacemos? Hagamos esto. Ok, entonces hagamos clases virtuales. Hicieron clases virtuales. Más o menos ese panorama se podría haber gestado, porque desgraciadamente, en estas circunstancias de urgencia que está pasando el país por evitar perder el año escolar, desgraciadamente hay acciones que se han tomado, pero sin involucrar a otros actores que son fundamentales para el desarrollo correcto y eficiente del año escolar, sea presencial o en la modalidad virtual. Y me estoy refiriendo a los maestros. Antes de que se empiece con esta modalidad de clase virtual, habíamos tenido contacto con maestros, con dirigentes de sindicatos y con docentes que habían llamado a la radio a participar a través de las líneas telefónicas y señalar, señor, señora periodista de Exitosa, ¿sabe qué? Nosotros no sabemos absolutamente nada de lo que se va a hacer. Ya estábamos a un par de días para que se pueda iniciar el pasado 6 de abril, reiniciar el año escolar en la modalidad virtual, y los docentes en realidad no sabían qué iban a hacer, cómo iban a trabajar. Imagínese usted que el docente normalmente lo que hace es preparar su clase. Claro, me estoy refiriendo a un contexto sin pandemia, lo que normalmente se conocía. El docente preparaba su clase por lo menos un día antes, o se levantaba a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana a preparar la clase, para que de esta forma vaya al colegio ya con la clase preparada y vaya cumpliendo todas las horas pedagógicas que el sistema educativo del Perú le demandaba. Pero desgraciadamente, en estos tiempos de cuarentena, las clases que están recibiendo los chicos son en algunos casos hasta interdiario. Hay temas que reciben solamente una vez por semana. Y cuando uno ve, por ejemplo, la forma como se encuentra estructurada esta modalidad de aprende en casa, en realidad lo que está percibiendo es a veces más contenido publicitario que las clases propiamente dichas. Y eso termina generando una distracción. Es como que cuando se van, como si estarían en el salón de clases de manera física, de manera presencial, y cada 5 minutos hay recreo, o cada 10 minutos hay recreo. Más o menos de esa forma se encuentra estructurada esta modalidad de aprende en casa. ¿Es suficiente? No es suficiente sin duda alguna, pero ¿de qué forma mejorarla? Estamos haciendo lo que se puede en el país, pero en realidad podemos hacer más. Y quizás lograríamos hacer más si es que se integrarían los otros actores, como por ejemplo los docentes, en la toma de decisiones de cómo hacer, cómo estructurar mejor la currícula educativa en una modalidad virtual, y que esta no sea solamente una imposición de un grupo de personas, de un puñado de personas que por más cargo político que estén ocupando, tampoco tienen la fórmula mágica para poder sacar adelante el país en estos tiempos de emergencia nacional y no perder el año escolar. Se necesita escuchar a los docentes y sobre todo a aquellos que se encuentran en zonas rurales, porque el gobierno podría decir, miren, estamos llegando a 1 millón de estudiantes cada día, estamos llegando a cientos de miles del país en todo el día, el canal del Estado es el más sintonizado durante el horario de Aprendo en Casa, esto es un éxito. Sería éxito si en realidad el universo completo de estudiantes en el país, de zonas urbanas, de zonas rurales, accedan a esta modalidad virtual, pero de manera eficiente, que en realidad les pueda nutrir de conocimientos y no solamente sea un mero cumplimiento del año académico, esta forma virtual de desarrollo de las clases. Para hablar sobre esto, ¿y qué es lo que viene desatándose sobre todo en la zona rural, donde entiendo que se encuentra él en estos momentos? Estamos con Pedro Castillo Terrones, quien es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Educación del Perú. Profesor Castillo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Radio Exitosa, la radio del Perú. Muy buenas noches, mi estimado Pedro Paredes. Un abrazo. A saludar a través de Exitosa a todos los machos del Perú, a la población peruana.
saludarle a toda la audiencia y qué bien tener este espacio y en nombre de los maestros, bien saludar también a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes. No, primero para decirte que nos preocupa bastante la actitud del Ministerio de Educación, del propio gobierno, que haya entrado en este plano educativo, no solamente haciendo un hostigamiento a los maestros, pero es totalmente diverso, totalmente rico en su pluralidad, en su cultura. Pero nosotros como maestros estamos tan preocupados porque el gobierno no está asimilando bien este problema. Más que la educación, más que las letras, más que los números, nos interesa la situación de la vida, nos interesa más la situación de la salud. Miren cómo hay grandes preocupaciones, grandes familias por movilizarse de Lima a las regiones, niños, jóvenes, estudiantes que están desplazándose y están en la calle. Creemos importante que hay que decirle al gobierno, al Ministerio de Salud, anteriores, muchos años atrás, muchas veces el año escolar se empezaba a inicios o casi a fines de abril. Sí. El año no está perdido. Creemos anteriormente no teníamos internet y aprendíamos mejor, teníamos vacaciones, teníamos 2 semanas de vacaciones en medio año. Y desde acá queremos coordinar, en todo caso, hacer reconocimiento al Ministro de Educación, que coordine con las regiones, que coordine con la ADRES, que coordine con los maestros y se haga en todo caso una reestructuración, una reprogramación, una recalendarización del año escolar con todos los sábados, ahí está el Caliguarma donde se puede trabajar en doble turno, se puede suspender todo esta etapa de las vacaciones. Ya, pero caso, profesor Castillo, a ver, usted estimado Pedro, de que cuando en esta época de pandemia no hay la necesidad del aislamiento y creemos importante de que con 15, 20 alumnos que baje la carga docente de los maestros, el mismo Ministerio de Educación, lejos de zozobrar a los maestros, de que se tiene que someter a casi que no llega ni siquiera al 30% de la población escolar que tiene acceso a la educación virtual, más que todo con esta compra de tablets, que es un proceso, no estamos en contra que el padre de familia no tenga estas herramientas, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en todo caso no se los. Pero a ver, profesor Castillo, yo quiero entender hacia dónde va dirigida su crítica al sistema educativo como se viene implementando en estos momentos. Usted sugiere una recalendarización del año escolar, pero claro, eso se podría entender en un contexto del regreso a las aulas, de regreso al salón de clases, pero también desde el MINE nos vienen señalando que muy probablemente el resto del año escolar termine siendo en modalidad virtual y no exista regreso a las aulas en este año 2020. ¿Cómo podría darse una recalendarización del año escolar, profesor Castillo? Habrá que recomendarle en todo caso al señor ministro, a todos al gobierno, para que encamine dónde están los especialistas en cada una de las ADRES, en cada una de las UGELES, que están más cerca de la institución educativa, más cerca de los maestros, que le dé opción a los mismos maestros para hacer llegar nuestros aportes, en todo caso que haya una selección más real y objetiva de los contenidos curriculares, trabajar de acuerdo con nuestros padres de familia. No podemos hablar los círculos cercanos de aprendizaje con jóvenes estudiantes que han terminado la secundaria y que no pueden ir a la universidad, con padres de familia que están comprometidos en cada una de las comunidades. Y así por el estilo, creemos importante de que no sea una situación así vertical desde el ministerio, trayendo decretos, trayendo normas, sino más bien que se acerque a través de los órganos desconcentrados. A ver, por ejemplo, en el caso suyo que se encuentra en la zona rural en estos momentos, tengo entendido que se encuentra en Cajamarca, Chota Cajamarca. Allí, por ejemplo, ¿cómo se viene dando esa clase mediante la modalidad virtual del Aprende en Casa? ¿Los chicos están accediendo al sistema? Mire, yo tengo 19 alumnos entre quinto y sexto grado. De los 19 alumnos, solamente 3 alumnos tienen acceso a escuchar, en todo caso, a ver estas clases están en unas zonas cercanas, casi en la punta del cerro, se escuchan a través de televisión, pero a través del canal de Televisión Nacional, y otros 6 alumnos por la radio, y en otros lugares no existen. ¿Por qué? Porque mayormente a través de las rondas campesinas se está viendo de que las familias, los jóvenes,
preocupadas por la salud, por su alimentación, que tienen que recibir estas situaciones de sus bonos, de alguna facilidad. Ya, a ver, usted me dice que en el caso... en el caso estimado del Caliwarma, hace un mes el Caliwarma, los alimentos han llegado el 16 de marzo para las instituciones educativas. Ha pasado más de un mes y hay una comisión nacional que no quiere autorizar, lo hace más engorroso, y hasta este momento no se distribuyen los alimentos a las instituciones educativas. Es muy importante que a nivel nacional, y ella debería darse, si posible, en compañía con el ejército, con la policía, con el Comité Nacional y el Comité Local de Alimentación, con nuestros padres de familia y las autoridades, distribuir estas raciones a lugares que inclusive ni siquiera han tenido la posibilidad de contar. Ya, a ver, profesor Castillo, a ver, detengámonos un poco, que quiero conocer un poco su experiencia dentro de la escuela rural en Cajamarca. Usted me señala que hay 19 alumnos a su cargo, entre quinto y sexto grado de primaria, y solamente 3 tienen acceso al sistema de Aprende en Casa que imparte el Estado de manera virtual. Esos 16 restantes, ¿por qué no acceden? ¿Desinterés? ¿Falta de compromiso del padre? ¿O hay alguna obstrucción de por medio para que no accedan a la clase? No, es que el problema es la realidad, o sea, ¿qué es lo que pasa? Inaccesibles. Son zonas donde no llega la situación de la televisión. Hay que llamarles yo, por ejemplo, en este momento he caminado más o menos 50 metros para poder hablar, no inclusive al propio domicilio, no entra la señal del celular, ¿no? Entonces a las instituciones educativas igual. ¿no? Me queda bastante claro. Pero, profesor Castillo, me queda bastante claro el por qué no tienen acceso. Según la explicación que usted nos da, en esas zonas donde se encuentra, en zonas rurales, no hay acceso ni a una señal de televisión ni de radio. Es una zona que está completamente aislada del país. Y bajo esa condición, ¿cuál es el rol que cumple el maestro? Se sabe que sus alumnos no están accediendo a este sistema virtual de Aprende en Casa. ¿Qué es lo que hace el maestro para que pueda superar esa situación? Por eso tenemos actores ahí, coordinadores a través de las rondas, de los padres de familia. El padre de familia coordina en reuniones. Nosotros estamos cantando algunos avisos en las instituciones educativas. Nos hemos facultado en la distribución de los textos escolares que hemos enviado a través de una distribución que se ha hecho. Y luego hemos mencionado algunos temas ahí y estamos recogiendo la información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están hecho, por ejemplo, igual lo que está sucediendo, más aún en las zonas de frontera, en la selva, es más crítico todavía la realidad, ¿no? Y preocupados porque cuando se dice, oiga, se va a invertir tantos millones de soles para la distribución de tablets, ¿cómo que se tiene que ver con eso? Pero bueno, cuando el internet o colapsa, bueno, se nos complica la comunicación en este momento. Profesor Castillo, a ver, un poco para terminar. ¿Ustedes han tenido alguna directiva del Ministerio de Educación para que puedan integrarse al desarrollo de esas clases en modalidad virtual o tienen alguna información más certera de lo respectiva sobre cómo se va a dar el año escolar en lo que resta de ese 2020? Bueno, a través de las UGELes no hay nada, creemos que solamente los directores de las UGELes, los que están a cargo de algunas jefaturas, solamente están viendo de que desde el Ministerio de Educación impulsando, escuchan la radio, escuchan la televisión, pero no socializan que estos contenidos, que esta programación se haga de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad, ¿no? Bueno, esa es una situación bastante preocupante que en este momento viene dando. O sea, compártame, por favor, de otras comunidades cercanas allí en Cajamarca o del interior del país que usted tenga información de cómo se viene dando a nivel rural el acceso a esta plataforma virtual de Aprende en Casa, profesor Castillo. Mi estimado Pedro, mira, yo tengo una lectura nacional donde el 70% de estudiantes del Perú no se está implementando la educación virtual. Toda vez de que por la misma situación de que no se ha visto la realidad del país, de los estudiantes, no escuchar la radio por un tema por dos momentos, o la televisión que es tan rápida y que se corta con algunos comerciales que no dejan entender que el alumno está más distraído en otra cosa, está pensando por esta expresión de la salubridad, está pensando en la alimentación y en su salud y en la vida misma.
Creemos importante de que desde nuestro espacio hacemos esa propuesta al gobierno, que sea la necesidad de que tenemos que acercarnos más a nuestros estudiantes con las previsiones correspondientes, lo haremos, pero es necesario a través de la sugerencia, a través de la red, que encamine este trabajo, por favor, y no se lo tome con bombos y platillos. Estamos avanzando en esto. Son más de 8 millones de estudiantes en el Perú, y ni siquiera llega a 1 millón y medio de estudiantes que están absorbiendo esta experiencia, esta realidad. No tenemos que ser realistas. Por otro lado, cuando vemos de que durante todos los años, a partir de marzo, a partir de abril, progresivamente se han venido coberturando las plazas para atender a nuestros estudiantes a través de algunas licencias, de algunos contratos. Hay muchos maestros cientos de maestros que se han están preocupados por la situación de la contratación docente, y hay alumnos que, por ejemplo, no están, ni siquiera tienen pues ya coberturados sus contratos, y hay profesores que han pedido licencias. Estas plazas no están siendo cubiertas, esas salas de lugar no están siendo cubiertos. Entonces el Ministerio de Educación tiene que prever todas estas cosas. Bien. Por otro lado, hemos estimado ya en el campo de nosotros los maestros también, que es necesario ver de que hay muchos maestros que están en condiciones de salubridad, muchos maestros que están preocupados porque no tienen cómo llevar un pan así a su familia. Creemos importante de que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, haga un esfuerzo, ¿no?, de que se atienda. Nosotros como maestros a nivel nacional hemos venido coordinando en las regiones, y acá quisiéramos llamar de que hagamos en este acto de solidaridad y bajo el principio de la solidaridad de clase en nuestro gremio, pedirle al Ministerio de Educación, juntamente con la Federación Nacional, que se descuente por única vez 20 soles a los maestros nombrados y contratados, y hacer una bolsa para distribuir a nuestros maestros cesantes y jubilados, a los profesores que están desocupados. Bien. Y por otro lado, quisiera pedirte, mi estimado Pedro, de que los maestros a nivel nacional tenemos a la derrama magisterial, de que es necesario que el gobierno central, así como lo ha hecho en el marco de la lucha por la corrupción, intervenga la derrama magisterial y solicite en todo caso el dinero y la devolución inmediata de sus aportes, toda vez de que los maestros están pasando por una situación muy preocupante. Es el momento que se lo necesita, así como se está haciendo con las AFP, se está haciendo con algunos bonos. Hay profesores que están pasando por momentos muy críticos, más que todos los maestros cesantes. Va a haber esta situación que será su vida. Claro, bastante no, con esta situación virtual. Bastante complicada la situación en este momento de los maestros, pero además es importante que haya una reunión virtual, llamo al ministro de Educación, que instale inmediatamente una reunión virtual con los dirigentes regionales de la Federación Nacional, para ver de qué manera podemos encaminar el trabajo. Bien. Estamos dispuestos a seguir colaborando, a contribuir con la educación de nuestro país y con nuestros niños y con nuestros padres de familia. Bien, profesor Castillo, muchas gracias por la comunicación telefónica alcanzada para Radio Exitosa. Un fuerte abrazo a la distancia. Esperamos que esta situación se pueda ver superada para poder beneficiar realmente a los estudiantes de todo el país, sea de zona urbana y sobre todo de zona rural, donde justamente la brecha tecnológica es mucho más amplia y el acceso a esa plataforma de aprendizaje por señal de radio y de televisión, y sobre todo por internet, es bastante complicada. Son las 10 de la noche con 22 minutos. En la comunicación telefónica, para dar ese salto del ámbito público con la plataforma